Muy buenas noches para todos. La Red Latinoamericana de Cuidadores les da la bienvenida a estas charlas de los miércoles, donde tenemos temas de interés para todos nosotros, estos temas que nos nutren y que nos hacen cada vez ser de un buen cuidador a un mejor cuidador. Voy a saludar muy especialmente a Gloria para que la vayamos conociendo. Gloria, como bien decía nuestro director, es gerontóloga, cuidadora con mucha experiencia, directora de la Red Latinoamericana en Ecuador. Gloria, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudia, Juan Carlos. Buenas tardes con todos los participantes en este tema de hoy. Pues estoy muy bien, bendito sea Dios, y gustosa de poder compartir con ustedes. Hoy el tema pues es bastante importante o bastante de responsabilidad por parte de nosotros. Para mí es un gusto poder compartir estos temas, aunque a veces me da un poquito de miedo en el sentido de que son temas bastante delicados y sobre todo el actuar de nosotros, las personas con quienes trabajamos. Pero estoy a las órdenes y con mucho gusto. Muy bien. Cuando estamos hablando de esta responsabilidad tan grande, por supuesto, a eso es tal vez lo que denominamos un poco de miedo. Por esa razón necesitamos estar muy concentrados, necesitamos abrir nuestra mente para olvidarnos de cosas que a veces se han quedado en nosotros como creencias o mitos, porque como cuidadores vamos a emprender un camino de asistencia, de apoyo y de ayuda. Así que esa responsabilidad nos debe acompañar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de conseguir todas esas condiciones para ser un buen cuidador. La farmacología, los medicamentos y lo que nos trae hoy aquí son esos tratamientos que los hemos denominado los tratamientos farmacológicos por un lado, y los otros, los no farmacológicos, que también coadyuvan a todo lo que es el cuidado. Entonces, vamos a empezar por lo básico, por definir eso que significa la farmacología para el cuidado, para hacer cuidado y, por supuesto, para el manejo del cuidado. Entonces, Gloria, empezamos. Yo sé que la mayoría de pronto conoce el tema, pero siempre es mejor empezar, como dice el dicho, por el principio. Entonces, empecemos por definir esto que es la farmacología, qué conlleva, qué tiene para seguir en este camino de trabajo de cuidador. Bueno, entonces para iniciar con el tema de hoy, que es los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en la atención y cuidado de la persona mayor, pues vamos a empezar de verdad por el inicio, dando pues el concepto. La farmacología es una ciencia que estudia los medicamentos. Pero si nos vamos un poquito más, demos un pasito más, hablando de la farmacología en el adulto mayor, podemos darnos cuenta que con el envejecimiento se producen tantos cambios en las personas, cambios físicos, cambios psicológicos, cambios emocionales, cambios, sobre todo los físicos y los fisiológicos. Por eso es que nosotros recurrimos a los medicamentos porque ya duele, porque ya no funciona bien un órgano, porque ya funciona menos, por ejemplo, los órganos de los sentidos. Entonces empezamos a recurrir a medicamentos que nos van a ayudar a nosotros pues a mejorar o a cambiar o a curar o por lo menos a mantener, ¿sí? Entonces, les decía que se producen cambios en el envejecimiento en todos los ámbitos. Y es aquí cuando el adulto mayor tiene más relevancia clínica, necesita de más medicamentos incluso para poder mantener su día a día.
recordemos que en el adulto mayor el metabolismo se cambia, se altera. La excreción de los medicamentos mismo, por ejemplo, de muchos fármacos, ayuda a que la excreción incluso a veces le daña sus riñones, su hígado y otros órganos, ¿no? Entonces, al no haber un buen funcionamiento hepático renal, aparte con el medicamento, pues va a ser más difícil para estos órganos funcionar correctamente, ¿no? Entonces, en cuanto a las personas mayores, o sea, en enfermería o en farmacología geriátrica, pues hablamos del medicamento, cómo funciona dentro del organismo de una persona mayor. Entonces, sin olvidar que la farmacología es el estudio o la ciencia de que estudia los medicamentos. ¿Qué hace un medicamento en el organismo de un ser humano? ¿Y qué hace el ser humano? ¿Cómo responde el organismo, el cuerpo de la persona mayor ante un medicamento? Ahí viene ese choque. Viene un medicamento a mí, ¿cómo responde mi cuerpo? ¿Verdad? Y ¿qué hace mi cuerpo ante ese medicamento? ¿Y qué hace el medicamento en mi cuerpo? Si es así. Entonces, los objetivos de una correcta utilización de la terapéutica farmacológica o de los medicamentos a cualquier edad, sin pensar en este momento de la persona mayor, pues es curar. Sí, nosotros siempre le damos un medicamento a la persona, es para curar. En otros momentos es para prevenir. Y nosotros creo que a nivel social, a nivel mundial, a nivel, no sé, nos hemos acostumbrado a curar, no a prevenir. Es importantísimo que hablemos de una medicina preventiva. En este caso, nosotros que somos personas que estamos más al tanto de las enfermedades de nuestros familiares mayores o de una persona que yo cuido, pues es mejor prevenir. Entonces, como les decía, en la sociedad nos hemos acostumbrado a curar la enfermedad, no a prevenir. Entonces, la medicina geriátrica en sí debería estar encaminada a prevenir enfermedades, a prevenir, por ejemplo, cuando se va al médico, llevando o acompañando a la persona mayor, siempre llevar una lista de medicamentos o la lista de los medicamentos que ya está tomando, para que el médico a su vez evalúe y pueda recomendar o a su vez dar o prescribir un medicamento. Si ya lo está tomando, no volver a prescribir, o incluso es un antiinflamatorio, dar otro antiinflamatorio. Entonces, evitar. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Va a prevenir una gastritis, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, les decía que los objetivos es curar, prevenir, aliviar incluso en el caso de muchos pacientes que sienten dolores, por ejemplo, cuando hay enfermedades crónicas que ya no tienen cura. Entonces, aquí lo que hace es alivia síntomas, alivia el dolor, o sea, le reduce en sí los síntomas. ¿Para qué? Para que este paciente por lo menos sienta algo de mejoría, y creo que uno de los síntomas más terribles es el dolor en cualquier persona joven o adulta, es sentir un dolor, porque el dolor lo va a incapacitar, el dolor lo va a hacer que no quiera comer, el dolor le va a hacer que no quiera nada, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues, esos son los objetivos de aplicar la farmacología geriátrica. Gloria, entonces quedamos claros en que es una ciencia, estamos aplicando, estamos viendo para hacer tratamientos. Un tratamiento está llevado a cabo en algo que se llama tiempos. Unos tiempos que tienen que ser controlados porque esos medicamentos, como bien nos has dicho, tienen otras consecuencias y afectan con mucha más fuerza la parte hepática, la parte renal. Y desde la parte del estómago, desde la parte del esófago, por toda la química, a partir de la generación de una gastritis. Por eso muchos medicamentos tienen acompañantes, va uno y va otro al mismo tiempo para ayudar a que el tratamiento se realice
dentro de unos periodos y de la mejor manera. Entonces, tratamiento, farmacología adecuada y algo que empezó a aparecer en tu discurso que es eso correcto que le corresponde a cada uno dentro de su tratamiento. Entonces, aquí vamos viendo cómo la farmacología nos va a llevar por unos escenarios múltiples de utilización de esos recursos y esas herramientas para curar en algunos casos, para mantener o ayudar a los órganos en algunos otros momentos y para prevenir de pronto otro tipo de cosas, porque en la prevención, en la forma de prevención farmacológica también están todos esos componentes que la química también ha hecho sobre vitaminas, sobre suplementos y todo, que resultan ser también unos elementos de ayuda para mejorar la calidad de vida. Entonces, hasta ahí creo que vamos por un buen camino. Es muy importante que como cuidadores, lo que decía Gloria, tengamos claridad de cuáles son esos medicamentos que se están usando. No es para que nos lo aprendamos de memoria. Lo que pasa es que en la rutina uno termina aprendiéndose exactamente como la receta, ¿verdad? Pero para seguridad es mejor tener anotados los nombres, el gramaje, la cantidad y todo eso para tenerlas claras, cuánto se está dando. ¿Por qué? Para que podamos dar esa información adecuada y no estemos saturando a la persona. Eso es hasta ahora en lo que vamos, que creo que es un punto muy importante. Entonces ya seguimos más hacia adelante, adentrarnos en todas esas formas en que se presenta esa medicina, esos fármacos, esos coadyuvantes para la salud de nuestra persona cuidada. Entonces, ¿con qué seguimos, Glorita? Bueno, creo que si nosotros miramos así como básicamente en farmacología, pues nos van a indicar cómo viene la presentación de los medicamentos. Creo que es algo muy básico, como decir, la presentación viene en cápsulas, en tabletas, en jarabes, en inyecciones, viene, bueno, todo lo que nosotros podemos mirar como presentación. Nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, según la vía de administración que nosotros utilizamos, entonces viene la presentación del medicamento. Si es vía oral, vamos a encontrar tabletas, pastillas, grajeas, jarabes, todo lo que se le administra por su boca, vía oral. Entonces, es según la vía de administración, viene lo que es el medicamento, la presentación del medicamento. Si es una vía parenteral, vamos a encontrar en sueros, en inyecciones, bueno, si es por vía tópica, vamos a encontrar cremas, lociones, parches. Si es por vía vaginal, vamos a encontrar cremas, vamos a encontrar óvulos. Si es por vía anal, vamos a encontrar supositorios, enemas y bueno, entonces esa es la presentación que vamos a encontrar según la vía de prescripción médica. Creo que eso es bastante básico. Yo quisiera hablar un poquito más, Claudia, sobre las formas de controlar el exceso de medicamentos en las personas mayores. Porque creo que Excelente. lo básico creo que ya lo conocemos todos. Cuando vamos a los 5 correctos, creo que, bueno, ahora tenemos 20 correctos, pero yo me quedo con los 5 que son los más importantes. Creo que también nos lo sabemos de memoria, la vía correcta, el paciente correcto, la hora correcta, la dosis correcta y bueno, y no me acuerdo el otro correcto, pero bueno, son 5 correctos. Cuando nosotros hablamos de los correctos, pues es importantísimo que tengamos en cuenta mucho mejor que eso, las formas de controlar el exceso de medicamentos en las personas mayores. Recordemos que nosotros como personas cuidadoras no recetamos, nosotros no medicamos, nosotros ayudamos a administrar el medicamento del adulto mayor y a su vez cumplimos órdenes médicas. Sí, eso tenemos que tenerlo más que presente. Lo malo de nosotros como cuidadores a veces se presenta en que
ya conocemos, ya manejamos un medicamento, lo hemos manejado con el paciente por temporadas largas, por años incluso, sabemos qué es, cómo se presenta, que si tiene efectos adversos, que le hace, ¿sí? Para qué está indicado. Y a veces nosotros, es muy fácil escuchar en los pasillos de los hospitales, de las clínicas, un paciente recetándole al otro paciente o el familiar recetándole a la persona que estaba sentada al lado. Y a veces llevan hasta la libretita y anotan para qué es y todo eso, ¿sí? Entonces, eso yo creo que no nos corresponde a nosotros hacer eso, ¿sí? Aunque conozcamos el medicamento a las mil maravillas. Entonces, nosotros como personas que ayudamos o que cuidamos a una persona mayor, tenemos que tener en cuenta de hacer un seguimiento de un fármaco. ¿Qué es esto? En la vida práctica, nosotros tenemos, si llevamos, acompañamos o el médico visitó a nuestro paciente a domicilio, como sea, nosotros lo que hacemos con esto es, le cambió el medicamento. ¿Por qué? Por alguna razón que nosotros mismos a veces le decimos al médico, vea doctor, que este medicamento que usted le recetó últimamente para la presión arterial, dice que le duele mucho la cabeza. Eso es hacer un seguimiento del medicamento. Y le receta otro medicamento. Yo tengo que hacer el seguimiento del siguiente medicamento o nuevo medicamento que le están recetando. ¿Qué pasa cuando yo le doy el medicamento? ¿Cómo se siente? Si vomitó, si le dolió la cabeza, si se queja de algo, si le da mucho sueño. Todo lo que puede presentar después de haber administrado el medicamento. Nosotros hacemos el seguimiento de cómo se comporta el medicamento en la persona que nosotros estamos cuidando. ¿Sí? Nosotros cuando visitamos el médico siempre llevemos el listado de medicamentos al médico, siempre, no nos olvidemos porque a veces nos confiamos de yo me sé la lista y recordemos que ellos toman un montón de medicamentos, tienen polifarmacia la mayoría de los pacientes. Entonces, siempre llevemos la listita de medicamentos, no nos olvidemos de llevar qué medicamento toma, cuántos miligramos toma al día, ¿sí? Y a qué hora se los está tomando. Porque mucho influye la hora y bueno, y los miligramos que toman, ¿no? Entonces, siempre llevemos, porque a veces pasa de que llega al consultorio y le pregunta, ¿y qué medicamentos está tomando? Ay, doctor, no, ahora justo se me olvidó. Era una rosadita que está dividida en dos, o sea, tiene una ranura pero no me acuerdo. Hay muchos medicamentos de color rosado, hay muchas cápsulas azules con amarillo, ¿sí? Entonces, no nos confiemos, llevemos un listado, porque porque el doctor puede que con el listado que yo llevo y que yo le digo qué es lo que está tomando, él puede considerar hacer una cascada. Correcto. ¿Cuál es el país con mayor cantidad de lagos en el mundo? El lago. Eugenia, por favor, apague el micrófono. Entonces, cuando usted lleva la lista de medicamentos, como el padre de la medicina. Les decía, cuando llevamos la lista de medicamentos al consultorio médico, lo que va a hacer el médico es considerar hacer una cascada de prescripción. Este medicamento no es tan importante, por ejemplo, y el médico lo puede dejar para después de un tratamiento, por ejemplo, que el paciente llegó con una infección. Entonces lo puede dejar de pronto para después de hacer el tratamiento con los medicamentos para la infección, que sí son en ese momento importantes para poderle quitar una infección, para poder curar. Entonces, prestar atención a los efectos adversos. Eso es importante que en la bitácora que ustedes llevan como personas que están cuidando, siempre escriban todo lo que ustedes vean. Recordemos que nosotros estamos administrando una medicación a una persona. Entonces, después de que yo le doy tal medicamento, siempre noto que pasa esto o pasa esto. Siempre veo que después de que le doy tal medicamento, le da mucho sueño o tiene, por ejemplo, dolor de estómago o le duele la cabeza o a veces le ha dado diarrea. Entonces, o sea, prestemos atención a todos los efectos que pueda presentar cuando le estamos dando un medicamento.
como, como una recomendación, eliminemos, no, bueno, nosotros no podemos hacer, pero podemos decirle al médico todo, bueno, entre todos los medicamentos que él está tomando, el médico puede eliminar incluso medicamentos potencialmente inapropiados. ¿Cuáles son estos medicamentos potencialmente inapropiados? A veces incluso las vitaminas que está tomando le pueden estar causando algo o algún efecto secundario, ¿sí? Por ejemplo, está tomando vitamina C y tiene gastritis. La vitamina C, recordemos que son ácidos, ¿sí? Entonces, siempre por eso, a veces nosotros consideramos que este es inapropiado, que esto no debe ir en la lista, porque es vitamina, al fin eso no le hace daño. No, recordemos, cualquier medicamento, incluso de venta libre, debemos informar, incluso vitaminas que esté tomando, informémosle al médico, ¿no? Debemos nosotros autoeducarnos. Cuando estamos manejando medicamentos, no es perder el tiempo autoeducarnos. Autoeducarnos nos puede ayudar a crecer como, primero como cuidadores, luego como personas responsables. Entonces, leamos. Yo siempre les digo a las cuidadoras, mire, dentro de cada cajita de los medicamentos hay una literatura, hay un papelito que usted lo saca dobladito. Incluso aquí en Ecuador, estos papelitos que yo les digo que viene así en la cajita, solo los doblan las personas mayores, les dan trabajo en los laboratorios, le llevan a su casa por miles. Le dicen, entonces dóblelo así, le llevan cómo lo debe doblar una muestrita y él entrega nuevamente, le recogen la cajita de todos los papelitos que dobló y le pagan. Entonces, no, o sea, démosle valor a ese papelito que uno encuentra ahí en la cajita. Leamos, ahí nosotros vamos a encontrar la indicación del medicamento, de qué está conformado el medicamento, qué tiene el medicamento, qué químicos le pusieron al medicamento, para qué está indicado, cuáles son las contraindicaciones del medicamento, cómo el médico prescribe el medicamento, ¿sí? Todo eso va a encontrar ahí. Entonces, si yo le digo autoeduquémonos, es leer el papelito, leer esa literatura que viene ahí dentro de la cajita es importantísimo, porque nosotros nos vamos a hacer más amigos de ese medicamento si lo conocemos. Porque si yo no conozco lo que le estoy dando, ni siquiera me aprendo el nombre, pues es grave eso, es grave. Gloria, una cosa, dentro de todo esto que nos has dicho es tan importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente está la parte prescrita por el médico, sino lo que tú decías, alguien dice, ay, es que a mí me dieron estas pastillitas que son naturales, que le van a servir, y que no ocasionan ningún daño con lo que está tomando. Y esas pastillas se olvidan dentro de la indicación y dentro del listado que se está dando, y esto puede ocasionar algún tipo de, pues no sé, efecto secundario o que puede estar ayudando a otra cosa. No siempre el hecho que estos conceptos de naturales, orgánicos, que no hacen daño. Entonces, uno tiene que ponerle un poquito de lógica. Si no hacen daño, entonces sabemos que no hacen daño, pero están haciendo algo, ¿verdad? Entonces, tiene uno que pensar cómo está ayudando, cómo está combinándose con otras cosas. Estos medicamentos a veces se olvidan de registrarse porque se cree que son o suplementos o cosas de esas pero que en algún momento pueden ocasionar y aumentar este problema que estás hablando, que es la polifarmacia. Sí. Gracias, Claudia. Le decía, cuando nosotros nos autoeducamos, pues ahí en el papelito vamos también a conocer interacciones farmacológicas. Y a veces uno ve y dice, este medicamento puede interactuar con tal medicamento y uno dice, ay, pero si está tomando yo le aviso al médico o a su vez puede dar alergia. Y a veces nuestros pacientes tienen alergia, debemos conocer también eso. Es importantísimo informarle al médico.
vea que la señora tiene alergia a este medicamento. Entonces, él no le va a prescribir ese, sino le va a cambiar por otro, ¿verdad? Entonces, es importante conocer las interacciones farmacológicas, evitar la automedicación. Entonces, nosotros, ¿cómo evitamos que nuestro paciente se automedique? Primero que todo, no le compramos lo que a veces nos mandan a comprar y se enojan incluso. Entonces, no le hacemos el favor de comprar porque eso no está prescrito por el médico. Incluso debemos educar un poco también a la familia. Recordemos que a veces los familiares, siempre hay uno que tiene el hijo preferido o el hijo que siempre le compra lo que le pide. Entonces, hablar con ellos y decirles, vea, que el médico dice que no puede estar tomando ni recetándole. Nosotros no podemos recetarle por tal o cual razón. Entonces, debemos nosotros educarnos y también tratar de educar a la familia para evitar la automedicación. Revisar en el nochero, en el velador, en la mesita de al lado de la cama, que a veces ellos guardan ahí medicamentos. Incluso a veces los que nosotros les damos no se los toman ni los guardan ahí. Entonces tenemos que cerciorarnos de que ellos se tomen la medicación. Cuando usted le lleva su medicamento, siempre presentémosle el medicamento en un vasito. No le llevemos en la mano, en un vasito, en una copita y su vasito de agua. Le damos el medicamento, nosotros miramos que se tome su medicamento, que se tome el agua. Ahora sí yo le hago conversa para ver si no lo tiene en la boca, porque muchas veces ellos lo esconden debajito de la lengua y luego lo sacan y lo guardan, o lo esconden o lo botan. Entonces, incluso a veces toca decirle, ¿se tomó? A ver, muestre la boca. Entonces, para yo cerciorarme como persona responsable de que sí se está tomando, porque ha pasado de que en algún momento están cambiándole la cama, las sábanas y debajo encuentran los medicamentos que no se los toma. Entonces, eso también tenemos que ser muy responsables al dar el medicamento, saber que sí se tomó lo que yo le di. Y cuando nosotros conocemos a nuestro paciente y tiene algún tipo de alergia, por ejemplo, a los antibióticos, pues avisamos al médico. En la bitácora que nosotros tenemos, yo digo bitácora, pero normalmente uno lleva un cuaderno en la casa del paciente, donde hace sus anotaciones, donde registra la administración de medicamentos, donde registra signos vitales, donde registra control de líquidos, donde registra todo. Entonces, ahí anoten grande, con un rojo, alérgico a tal medicamento. ¿Para qué? Porque si nosotros de pronto no vamos a estar siempre con esa persona, va a llegar de pronto una persona nueva o de pronto nosotros ya no vamos a trabajar con ellos. Entonces, que sepan que este paciente tiene una alergia a tal o cual medicamento y vamos a evitar una complicación o la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque a veces no damos a conocer o no somos muy cuidadosos en eso. Y es importante que sepa el médico, la familia o las compañeras o compañeros de trabajo que este paciente es alérgico a tal o cual medicamento. La administración del medicamento debe ser asistida. ¿Por quién? Por nosotros. Debe ser asistida. No le dejemos, antes nosotros decíamos no dejar al alcance de los niños. Ahora podemos decir no dejar al alcance de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos de pronto tienen alguna demencia y cuando tienen alguna demencia ellos primero se les olvida si ya se tomaron. Si a nosotros que estamos medios jóvenes se nos olvida, entonces, ¿qué será ellos? Que si tienen una demencia, entonces van a decir, ya se tomó el medicamento, ay, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, la administración del medicamento debe ser asistida. Y por eso les decía, como personas responsables, yo le pregunto, ¿ya se tomó? Abra la boca para ver si ya se tomó. O sea, yo debo asegurarme de que sí se tomó el medicamento. Y siempre llevar el registro de la administración del medicamento. Y aquí vienen los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo, ¿verdad? Entonces usted prepara la medicación con sus manos bien limpias y ahí vienen los otros correctos. Con sus manos bien limpias, manipulamos la medicación, preparamos, administramos y ahí es cuando viene que sí se tomó, que yo me cercioro de que se toma, luego de haber dado registre,
nunca antes de haber dado, nunca. Registre después de que ya dio la medicación, ya se tomó el medicamento a tal hora y responde por lo que pasa. ¿Por qué responde? Porque nosotros somos los que estamos haciendo un seguimiento del fármaco terapéutico, o sea, somos las personas que estamos mirando si el paciente, por ejemplo, vomitó, si el paciente le dolió el estómago. Entonces, nosotros respondemos en el sentido de que hacemos el respectivo seguimiento de haber dado la medicación. Yo respondo porque si yo me equivoco, yo debo responder. Y si hay que responder legalmente, pues respondemos legalmente. Ha habido muchos casos de personas que incluso han ido a la cárcel. Recordemos que esto, por un medicamento mal administrado puede fallecer una persona. Entonces no es por asustar, pero los medicamentos, debemos vigilar que el medicamento esté vigente, no esté vencido. Debemos estar muy pendientes de todo eso. Si ya se venció el medicamento, pues nosotros consideramos que este medicamento ya no vale para, o sea, no sirve para darle al paciente, ¿no? Entonces tengamos en cuenta todos estos consejos que les estoy compartiendo, que es importantísimo. Hay un tema que también es muy importante en cuanto a lo que es el tratamiento o los tratamientos farmacológicos. ¿Cómo evitar los fármacos? ¿Sí? Entonces, primero, no dejar nunca de tomar el medicamento. Nosotros no podemos suspenderle hoy y decir, ah, bueno, como ya me enseñaron de que con terapia física podemos dejar el antihipertensivo, entonces mañana ya no le damos. No, nosotros no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es ayudar para que el paciente con las terapias no farmacológicas pueda mejorar. Y a su vez, de pronto, en algún momento el médico dice, bueno, la presión arterial ve cómo está súper bien. Creo que vamos a ir quitando un poquito el medicamento. Vea que con la dieta bajó de peso y ahora ya pues las arterias están más libres, están menos taponadas. No le vamos a dar este medicamento que era para los triglicéridos o el colesterol. Le vamos a ir reduciendo la dosis. Eso lo hace el médico, nosotros no. Pero ¿cómo evitamos los fármacos? Eso sí, pues nos interesa. Pero siempre haciendo esta aclaración, nosotros no le vamos a quitar el medicamento. No dejar nunca de tomar el medicamento, no modificar la dosis sin consultar antes con el médico. El médico es el que va a tomar esta decisión, pero nosotros de al ladito vamos a estar ayudando para que en algún momento el médico tome esta decisión. Entonces, no tomar nunca un medicamento recetado por otra persona. Es importante que nosotros sepamos que únicamente el médico es el que receta los medicamentos, ¿sí? Entonces, que es fulano me dijo, que mi hijo me dijo, que es que me trajeron las vitaminas, entonces desde mañana voy a empezar. No, eso no, o sea, ni nosotros ni el paciente puede, eso es evitar la automedicación, ¿no? No darles nunca sus propios medicamentos a otras personas, porque a veces en la familia sucede de que se me subió la presión arterial, vea, su mamá tiene, ¿le doy unita? No, o sea, nosotros no estamos para eso, ni recibir de otros, ni darle a otros mis medicamentos, ¿sí? Entonces, cuando les decía, tenemos que ser responsables de los medicamentos de ellos, y les decía, ya no dejarlos al alcance de las personas mayores, más cuando a veces ellos tienen demencia. Entonces, nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables sobre todo de los medicamentos que son de control, por ejemplo, en los pacientes que tienen demencia, los sedantes, los opioides, esos debemos tenerlos en un lugar muy seguro. Estos medicamentos son bastante delicados en su administración, incluso a veces mandan que lo corten en un octavo. A veces son bien pequeñitas y hay que estar dividiendo en un octavo. Entonces, debemos ser muy celosos para guardar y para almacenar este tipo de medicamentos en un sitio muy seguro donde no los esté manipulando nadie, ¿sí? Entonces, nosotros hemos hablado aquí de lo que es
los tratamientos farmacológicos y los cuidados que como personas que estamos al lado del paciente, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Entonces, no sé si Claudia tiene algo que acotar aquí. Gloria, tengo a María Alejandra que tiene levantada la mano. No sé si quiere hacer una pregunta o una anotación. Siga María Alejandra. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Pues quería preguntarle a la doctora, buenas noches. Tengo una paciente con Alzheimer, demencia senil y síndrome de Williams. Aparte de eso, está medicada con anticoagulantes porque ya está postrada. Y pues, preciso hoy el familiar me dijo que dejara de suministrarle el anticoagulante porque pues ella si se coge muy duro de los bracitos o de las piernas, de una vez se le hace un hematoma. Entonces yo le dije, pues esperemos la cita con médico internista y que el médico internista nos diga si le podemos bajar la dosis o se la intercalamos, ya por medio. Entonces dice, no, pero es que cada vez que va al terapista queda con unos morados terribles. Entonces ella me dijo, no, pero es que mira cómo está. Yo le dije, bueno, entonces vamos a hacer algo, apuntemos. O sea, yo redacto una nota porque yo soy la encargada de los medicamentos y usted me firma esa notica como cosa de que usted me está prohibiendo que yo suministre el medicamento, porque es un medicamento que ella necesita por su postración. Ella no tiene ningún tipo de movilidad y pues necesitamos que esa sangre como que se mantenga en movimiento. Entonces quedó así como que, digo, bueno, seguírselo dando. Yo le dije, pues sí, es que toca, o sea, yo no lo puedo retirar así. Si usted me firma la nota, yo lo retiro. Pero no quiero que haya un problema después, llegue a pasar algo y sea por falta del anticoagulante. O sea, nosotros, yo le digo, nosotros no somos los médicos, ellos son los que deciden. Tenía también un tratamiento con lírica y la lírica le cayó súper mal y ahí sí yo le dije, porque es que nos dormía todo el día, no comía, porque tiene su tratamiento de psiquiátrico también. Entonces, olanzapina, cetralina, ribastamina, medicamentos muy fuertes. Y cuidados paliativos les envió lírica. Y era dormir o sea, un sueño profundo. Pues ahí sí se vio el cambio y se dijo, se hablaron entre todos de los familiares y yo dije, pues suspendamos hasta que volvamos a cita con cuidados paliativos. Y suspendimos y de una vez ella volvió otra vez como en sí, pero no abría ni los ojos desde que empezamos a suministrarle lírica. Entonces, pues eso siempre hay que tener cuidado, como su merced está diciendo, porque nosotros tenemos la responsabilidad de suministrar, pero también debemos cuidarnos en que pues no es lo que el familiar diga, pues es lo que uno como parte de servicio de salud, prestador de servicio, cuidarnos, porque ahí es donde vienen los problemas hasta legales, Sí. por una falta de administración o algún problema que tenga que ver con medicamentos. Gracias. Gracias. Gracias, María Alejandra. Y tiene razón. Nosotros, como asistimos la administración de medicamentos, somos responsables de la administración del medicamento y es verdad que los pacientes mayores que tienen anticoagulantes, recordemos el anticoagulante es para mantener la sangre un poco más liviana y, y sobre todo para prevenir trombosis a nivel, o sea, trombos en la sangre, ¿verdad? Entonces, estas dosis las maneja cirugía vascular o medicina interna, pero siempre y cuando haciendo un examen antes de lo que es el INR, INR o los tiempos de coagulación, pero eso los maneja para modificar las dosis, los maneja ellos, nosotros no. Si dejamos de dar, entonces tendremos o pondremos en riesgo a nuestro paciente. Entonces nosotros no modificamos, no quitamos, no ponemos ni nada de eso. Nosotros administramos y está bien cómo actuaste pues en su momento ante lo que es la familia, digamos, porque a veces se dan casos, o sea, no es nada extraño, se dan casos de que a veces ellos quieren, sí, a veces dicen hagamos esto o haga esto y pues a veces nosotros como cuando trabajamos es bien poco o es delicado, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado de medicamentos, así rápido, porque la verdad el tiempo es oro y el tiempo es chiquito, una hora,
Vamos a hablar ahora de lo que es la terapia no farmacológica o los tratamientos no farmacológicos en las personas para que nos ayuden en cierta forma a reducir el consumo de medicamentos, ¿sí? Entonces, muchas personas preguntan, bueno, ¿y qué le doy a mi paciente o qué terapia le hago a mi paciente o mi familiar para evitar que tome tanto medicamento? Primero que todo, recordemos, está en la dieta. La dieta y el ejercicio son lo que va a ayudar mucho a las personas a reducir el consumo de medicamentos. Una dieta adecuada, acorde al diagnóstico del paciente, le va a ayudar. Por ejemplo, un hipertenso que tenga una dieta hiposódica, baja en sal, le va a ayudar a bajar lo que es los niveles de presión arterial. Un paciente diabético con una dieta baja en azúcares y en calorías, baja en carbohidratos, le va a ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, aparte, si combinamos la dieta con el ejercicio, va a ser mejor. Entonces, tiene la dieta, tiene el ejercicio sin dejarlo morir de hambre, porque cuando el paciente o nuestros pacientes, nuestros familiares van al médico y le dice, y le hace un listado, incluso los mandan a servicio de nutrición, y le dice, esto no puede comer, tal cosa, y le nombran un montón de carbohidratos, que pan, que yuca, que arroz, que no puede comer sino una cantidad mínima y bueno, entonces dicen, bueno, ¿y qué voy a comer? Y se deprimen porque piensan que, dice, el médico me quitó todita la comida, solo debo comer montes, ahora voy a parecer conejo. Entonces, siempre ellos se preocupan eso y los deprime. Entonces, debemos nosotros ayudar en ese sentido a armar menús que les llamen la atención, que a la vista, al olfato, recordemos que esto entra por los ojos, por los ¿Cómo sería sentidos. el dolor de María, no? Al ver cómo lo... Vilma, apague el micrófono, por favor. Bueno, gracias. Entonces, que las dietas o la comida preparada se la presentemos no en cantidades exageradamente grandes, porque a veces ven y dicen, uy, solo verde, sí, tanta lechuga, entonces les quita el hambre. Entonces, nosotros tenemos que ayudar en cierta forma lo que es la alimentación combinado con el ejercicio para empezar a tener una terapia no farmacológica que le ayude a disminuir el consumo de medicamentos. Entonces, cuando yo les digo, personas preguntan, ¿qué terapia necesita mi familiar para que tenga una mejor vida y que no tome tanta pastilla? Porque recordemos los medicamentos que la polifarmacia, que a veces nosotros mismos nos fijamos que le llevamos 4 o 5 pastillas al mismo tiempo. Y también aquí nosotros como personas cuidadoras, eso se me olvidó, debemos hacer una cascada de darle la medicación, no darle las 4 al tiempo. Yo puedo darle una a las 7, la otra a las 8, la otra a las 9, o por lo menos con una media hora de diferencia. Entonces, eso le va a ayudar incluso a que no haga interacciones farmacológicas, porque yo le doy 2 medicamentos, 2 ácidos al tiempo, va a ser menos explosivo, digamos, en su estómago, ¿verdad? Eso como de lo anterior. La terapia física ayuda a las personas mayores a disminuir el dolor articular en primer lugar. Si nosotros hacemos con ellos la terapia física, el ejercicio regularmente, le vamos a ayudar a disminuir el dolor a nivel articular. Va a ayudarle a mantener su masa corporal y a mejorar su fuerza y resistencia muscular. Entonces, le ayuda a las articulaciones, le ayuda a su masa, mejora su fuerza muscular. También se trabaja el equilibrio con ellos, se trabaja la propiocepción y coordinación en ejercicio físico. Le podemos dibujar una línea en el piso y que vaya pisando sobre la línea, siempre estando nosotros cerca para evitar caídas. Es importantísimo. A veces pacientes que toman medicamentos que les hace dar mareos también, no les podemos poner en riesgo. O sea,
adecuando el ejercicio según la necesidad y según el estado del paciente, ¿sí? Así vamos a lograr una mejor independencia de la persona mayor. Si yo le mejoro lo que es la coordinación para que pueda caminar mejor, voy a mejorar la independencia del paciente, ¿sí? Va a mejorar o vamos a tener una mejor prevención de caídas de mi paciente, ¿sí? Si yo le mejoro a mi paciente la coordinación, vamos a mejorar con ellos también, vamos a evitar que se nos caiga nuestro paciente. Y vamos a darle mejor calidad de vida. Entonces, la terapia física, ¿qué es terapia física? Es en sí, digamos que todo lo que es el paciente se pueda mover, todo lo que es movimiento viene a ser como ejercicio, como terapia para él. Evitemos el sedentarismo de nuestros pacientes, de nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, que esté bien bañadito, bien peinadito, con su sombrero y su corbata cuando se pone sentadito ahí y ya. No, y que esté comido. Tenemos que siempre que sea una atención integral. En la red latinoamericana buscamos atención integral del adulto mayor. Y cuando hablamos de atención integral del adulto mayor, hablamos no solo de la comida y del baño, ¿no? Hablamos de la comida, hablamos de terapia física, hablamos de la medicación, hablamos de la higiene, hablamos de todo. Entonces, cuando hablamos de ahorita de tratamiento farmacológico, ahora para evitar un poco o que reducir un poco los síntomas y las enfermedades, vamos a hablar del tratamiento no farmacológico y aquí viene lo que es la terapia física. En terapia física, si usted le pone a bailar es movimiento y eso le va a ayudar. Si caminan es movimiento y le va a ayudar. Si hacen ejercicio dirigido o ejercicio pasivo dirigido, todo eso le va a ayudar al paciente. Le va a ayudar a mantener la independencia incluso. Usted va a tener que hacer menos fuerza con el paciente de tener que cargarlo, a veces a pulso y ponerlo de la cama a la silla, porque ya no se ayuda, porque perdió la fuerza muscular, porque sus articulaciones le duelen y a veces con el ejercicio mejor. Entonces ya va a dejar los medicamentos que antes tomaba para los dolores. Entonces vemos cómo empezamos a reducir desde ahí el medicamento. ¿Sí? Que antes le dolía tanto sus rodillas, antes le dolía, incluso no podía levantarse de la silla porque se caía, no, se le doblaban las piernas, pero con el ejercicio empezó a mejorar y empezó a dejar medicamentos. El medicamento que le hacía, que le daba o le dábamos para que no le duela, los medicamentos para las inflamaciones, empieza a dejar, y eso recordemos que estos medicamentos afectan el estómago, afectan los riñones a la larga. Entonces, sí es bueno el ejercicio, la terapia física es excelente como tratamiento no farmacológico en las personas mayores. Si tenemos pacientes con... Sí, digas, Claudia. Gloria, te quería hacer una pregunta dentro de la farmacología. ¿Qué pasa? O sea, un consejo aquí para cuando, manejando esas responsabilidades, cuando se nos ha olvidado dar un medicamento. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la medida rápida a tomar y la medida responsable? A ver, muchas veces, ¿qué puede pasar? Se nos olvida dar un medicamento. Si es un antibiótico, no se nos puede olvidar, primero que todo. Pongamos la alarma el momento que tengamos que darle. Ponemos la alarma y por lo general creo que todos tenemos un celular ahora y lo cargamos en el bolsillo, ¿verdad? Suena la alarma, es para el medicamento antibiótico. Pero sí es otro tipo de medicamento que también son importantes, por ejemplo, para la diabetes, para la presión. Sí, fue tanto si no es muy largo el tiempo, por ejemplo, dos horas y le estábamos dando cada 8, cada 12 horas, yo le puedo dar el medicamento. Pero si ya está cerca a la otra dosis, esperamos la hora de la siguiente dosis. De pronto a veces una dosis no va a influir mucho, digamos. En el caso del diabético, sí. Recordemos que el azúcar se le puede elevar, ¿sí? Entonces, tenemos que, Claudia,
cuando nosotros trabajamos con pacientes en el área de salud, no se nos pueden olvidar las cosas, ¿sí? No se nos pueden olvidar. Por eso es importante que lo que le digo, pongamos aunque sea la alarma para que nos esté avisando. Ahora nosotros tenemos que el celular nos dice, tome agua, cuando tenemos que tomar agua. Nos cuenta los pasos que hacemos en el día, nos dice a qué horas tome el medicamento, ¿sí? Y nos están avisando y nos está molestando a veces cuando programamos todos. Ahora tenemos tantas facilidades a nivel tecnológico que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, incluso el mismo paciente a veces nos dice, vea señorita, ya es hora de que me tiene que dar la medicación, porque ellos tienen su reloj, aunque sea el de muñeca, y están viendo, y ellos a veces nos avisan. Y entonces, cuando no tienen demencia, pero cuando tienen demencia, nosotros seremos el reloj y seremos todo, ¿ya? En el caso de las terapias cognitivas, porque recordemos que nosotros ayudamos a nuestros pacientes con terapia física, cognitiva y ocupacional. O sea, para que sea integral la atención debe ir todas las terapias, todo lo que termine en apia, ¿ya? Entonces, en el caso de la terapia cognitiva, nosotros podemos realizar, la red latinoamericana también ofrece cursos de terapia cognitiva, que es la que nos va a ayudar a nosotros llegar al paciente para, digamos, no curar, porque la verdad una demencia no la vamos a curar, pero sí vamos a hacer que el proceso de la enfermedad sea un poco más lento, que nuestro paciente de pronto pueda mantener una conversación con nosotros en vez de que se quede sentado sin saber nosotros ni qué piensa, si es que piensa o no piensa. Entonces, es importante las terapias cognitivas. Esta se centra en factores cognitivos, a trabajar lo que es su mente, su memoria. En temas también sociales, familiares, biológicos, ¿sí? Le hacemos tipos de estimulación que existen, terapia, por ejemplo, de reminiscencias, le mostramos fotografías, ahora incluso en el celular le podemos guardar, pedirle a la familia que nos mande fotos y preguntarle, ¿quién es este? Ah, ese es mi hijo, ¿y cómo se llama? Ese se llama Roberto, ¿y cuántos años tiene? Y a veces nos dicen 5 años y ya tiene 60, bueno, pero esos diálogos con ellos es bueno. Hacer terapia de reminiscencia, recordar el pasado, reforzar la personalidad del paciente es importantísimo. Hacerle preguntarle, saludarle por su nombre. Doña Juanita, buenos días, ¿cómo amaneció hoy? Sí, entonces decía, buenos días, señorita. ¿Sí se acuerda quién soy yo? Sí, sí, ¿cómo me llamo? Ah, bueno, no se acuerda. Le vuelvo a decir, yo soy Fanny. Voy a estar con usted hoy, voy a estar con usted, ¿sí? Entonces, siempre decirle quién es la persona y quién soy yo, para que a su vez entonces nosotros estemos en contacto con el paciente. No dejarle, como ya no habla, pobrecito, ay, ya no habla. No, ya quitemos de nuestra cabeza el pobrecito. Siempre tenemos que tener temas de conversación, nosotros ya los conocemos, saber qué le gustan, los temas de diálogo de ellos y a veces empezar el diálogo. Debemos ser personas abiertas al diálogo, a ponerle atención, de no molestarnos porque nos preguntan 10 veces lo mismo. Sí, tenemos que empezar a tener mucha paciencia con ellos, empezar a manejar la paciencia que ya no hay, pero bueno, sí, entonces el lenguaje, la socialización, el entretenimiento con juegos de mesa, que le gusta el bingo, juguemos bingo, le gustan las cartas, juguemos cartas, le gusta el póker, jugamos póker o lo que sea, pero eso es importante, socializar con mi paciente. Ah, no, es que como me molestó y me dijo que yo me robé, entonces yo ya no le hablo. No, eso debemos dejarlo nosotros a un lado. Nosotros tenemos que aprender a madurar primero y segundo, conocer. Cuando nosotros conocemos, sabemos que no es por qué molestarnos, sino por su enfermedad. Entonces, aprender a perdonar, hacer, como decir, borrón y seguimos. ¿Sí? Fanny. Doctora, buenas noches. Yo soy cuidadora de una paciente con Alzheimer y me encanta lo que está diciendo la doctora de la terapia cognitiva. Pues la paciente que yo cuido ya casi ya no tiene facilidad para el lenguaje, ni facilidad de expresión, ni términos. Entonces yo les quiero compartir precisamente lo que acaba de decir la doctora.
así repita uno todo el día una misma frase, es mejor estimularlos para que hablen, porque si uno los deja silencio, ellos se van a tornar cada día más silenciosos. Y ejemplo, yo utilizo en la mañana, me gusta con ella mientras la baño, colocarle música y yo ir cantando y ella va balbuceando alguna cosa para que ella cante. De igual manera, a veces repetirle una frase corta todo el día. Por ejemplo, hoy estuvimos repitiendo todo el día en lo alto vive, en lo alto mora y en lo alto teje la tejedora. Y todo el día repetimos y ella me repetía la última frase. Entonces yo le enunciaba y ella me completaba. Entonces es donde se da cuenta que uno, o sea, el interactuar siempre con ellos los estimula bastante, porque yo me di cuenta en una ocasión que si yo la dejo a ella sentadita y ella se entretiene en lo que la doctora decía, yo le tengo una muñeca de trapo que le encanta y ella se entretiene haciéndole y deshaciéndole las flechitas de la trenza. Pero si se está ahí todo el tiempo entretenida y yo no le hablo, ella no habla. En cambio, digamos, no por el hecho de que se haya tranquila y bonita y está entretenida, hay que desmotivarlas a que ellos hablen, a que ellos se sientan importantes y a que ellos también pueden dialogar con uno. No importa que les repita a uno todo el día lo mismo, pero sí me parece interesante y me encanta, digamos, lo que la doctora nos está diciendo. Muchísimas gracias, doctora. Ya, con todo gusto. Doctora Gloria, un Sí, comentario. diga. Sí, lo que dice la compañera y lo que usted estaba diciendo es muy cierto. Yo cuidé a mi madre y, por ejemplo, yo le ponía canciones que a ella le gustaban. En este momento me encuentro también cuidando a una paciente, también diagnosticada con Alzheimer. Y, por ejemplo, le pongo programas canciones, le busco en el celular. Lo único que me preocupa es la dificultad que ella tiene de visión. Inclusive, hoy estaba pensando en acercarme al centro de invidentes, a ver si ellos, cómo nos facilitan un material, porque yo lo que le he dicho aquí a la familia es que tenemos que desarrollarle los otros sentidos, el oído, el olfato, el tacto. Yo a veces le hago actividades como cierre los ojitos y toque esto, le pongo una fruta, por ejemplo. Ahora huélala, ¿sí? Para que ella también pues esté en esa situación. Hoy conseguimos un calendario para que ella de alguna manera no pierda esa noción del tiempo. Ayer, hoy, mañana, que recuerden que mes está. Y la música es muy importante, ¿no? Entonces, sí, todo eso, si lo que me preocupa es eso, no sé qué sugerencias usted me puede hacer con respecto a lo de la visión. Es importantísimo, Vilma, lo que estás diciendo, desarrollar los otros sentidos del paciente. Si mi paciente, por ejemplo, en este caso, la señora no ve, es invidente, yo desarrollo el oído. El tacto es importante, el tacto es importante. Ellos con el oído, por ejemplo, que mi paciente, porque hay otros pacientes que ni escuchan ni ven. Entonces, debemos nosotros ser muy recursivos. Yo puedo con ellos hacer letras en relieve, en alto relieve, para que las toquen y lean, incluso para que nos formen oraciones. Yo les recorto muchas letras y ellos las tocan y dicen, esta es la C. Entonces, y van buscando otra y hacen oraciones. Con ellos desarrollamos lo que es el oído con las canciones, con lecturas. Ahí ahora tenemos audiolibros donde la persona puede escuchar la lectura. Entonces, o sea, tenemos muchas actividades para que el paciente desarrolle, pero debemos ayudar a que desarrolle los otros órganos de sus sentidos. Al inicio debemos trabajar mucho, es la pérdida del miedo, el manejo de su bastoncito. Recordemos que ellos deben aprender a manejar el bastón para que ellos tienen, pues son bastones que les ayuda a manejarse por los espacios, saber si hay una escalera, si debe bajar, si debe subir, todo eso. Enseñarle cómo ir al baño. Es importante enseñarle. ¿Por qué? Porque ellos están perdidos en una oscuridad. Entonces, que ponerle música, hacerle bailar, eso es ejercicio para él o para ella. Entonces,
desarrollar los otros sentidos es importante. Y lo que dices, que coja, que toque, que huela, que pruebe, incluso decirle, mire, ¿qué es esto? Sí, eso es súper importante. Y podemos hacer con ellos, sí podemos trabajar con ellos. Fanny dice, la música es una de las mejores terapias, es verdad. La musicoterapia despierta a los pacientes con Alzheimer. Pacientes que ya no sabían ni cómo se llamaba nadie, que estaban sentados ahí así. Con la música han vuelto a cantar las canciones, porque nosotros en nuestro cerebro tenemos una partecita, una carpetita que se llama música, y a esa no se borra de nuestro cerebro. Se puede borrar el nombre de los hijos, del esposo, de la esposa, de todo mundo, pero la carpeta de la música está intacta, y usted les pone música y ellos de su época, claro, y ellos empiezan a hablar nuevamente. Pacientes que han dejado de hablar por tiempos, meses, empiezan a tararear las canciones nuevamente y resulta que luego las cantan. Y luego usted puede preguntarles algo y el amor no tampoco se borra. La persona siente cuando le damos cariño, nos acarician. Acerquémonos a ellos. Es importantísimo lo que es el aspecto no sentimental, pero sí emocional de la persona. Acerquémonos, abracémosles, eso es importante. Es muy importante darle cariño. Yo siempre insisto en eso, que nosotros debemos acercarnos mucho y trabajar también con la cabeza y con los corazones sobre todo, porque el corazón es el que nos hace acercar más a la persona como tal, como ser humano. Y recordar, y si yo fuera Julano, que estuviera ahí, ¿cómo me gustaría que me atiendan a mí? Me gustaría que me abracen. Claro que a todos nos gusta que nos abracen. A todos nos gusta que nos digan que hoy estamos elegantes, hoy estamos guapos, hoy estamos radiantes, estás linda. Eso es importante decirle a nuestros familiares o a la persona a quien cuidamos. Eso le va a hacer revivir. Y no, que no se les olvide que nosotros debemos hablar siempre con ellos, aunque de pronto ya no nos ponen atención, pero hablemosles, que esa comunicación siempre esté entre ellos y nosotros. Gilaris. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía a mi jefe que tenía 83 años y con lo que usted dice de que las personas que sufren de demencia ya a una cierta edad se le olvidan ciertas cosas, y con mi jefe le poníamos música de Julio Jaramillo, de Los Panchos, y él recordaba muchas cosas de su infancia, de la época donde era joven, y hablaba, y es muy importante eso, lo que usted dice de la música y de hacerles conversaciones y hacerlos sentir queridos. Sí, muchas gracias. Es importante, de verdad. Nosotros a veces trabajamos con una persona, pero a veces estamos trabajando en centros donde no hay uno, sino 20, 30, 40 personas. Entonces, he tenido preguntas que me dicen, vea, y cuando son 10 con demencia o con Alzheimer son 5, ¿qué hago? Nosotros estamos trabajando para centrar lo que es la atención centrada en la persona. Ya no los podemos a todos poner, los ponemos con la hojita de pintar el patito, no. Debemos mirar la necesidad que tiene la persona y trabajar con esta persona como ser único, que tiene una necesidad diferente a la otra persona. Porque también dicen ellos, es que allá siempre les hacemos a todos costura. Entonces, a algunos no les gustará la costura y querrán tirarla por la cara. Entonces, no le hacemos costura, hagámosle lo que le gusta. Por eso se llama atención centrada en la persona según su necesidad. Entonces, conozcamos la necesidad de nuestro paciente y trabajemos con ellos. Eso es también atenderle no farmacológicamente. Vamos a tener un paciente más tranquilo, por ejemplo, un paciente con demencia. Vamos a tener un paciente más tranquilo que de pronto va a mejorar el sueño, incluso va a mejorar lo que es va a tener más ganas de comer, que a veces no quieren comer, que no tienen apetito, es porque a veces se sienten aislados.
pero si usted le hace trabajar, quema calorías, luego va a querer comer, va a tener hambre, va a comer, sí, entonces eso se llama el tratamiento no farmacológico. Estamos reemplazando pastillas por actividad física, por actividad cognitiva. La actividad que, por ejemplo, a ellos les gusta en terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? Son todas las actividades que ellos hacen, por ejemplo, con sus manos. En el caso de trabajos, pintura, cerámica, tejidos, bordados, lo que puedan hacer en talleres o proyectos que a veces arman, ya sea usted o en centros geriátricos. Entonces, esto les va a ayudar a ellos incluso a socializar cuando hacen, por ejemplo, a las 4 señoras les gusta tejer, entonces se sientan y mientras tejen conversan entre ellas. Eso es importante, eso les va a ayudar incluso a estar, a tranquilizarse. A pacientes con demencia, lo que es la costura, la pintura, les ayuda mucho en lo que es a relajar sus músculos y duermen mejor. Ya no tiene de pronto que tomarse luego la pastilla que siempre para acostarse se toma la melatonina que se la recomendó la vecina. Entonces ya de pronto va a tener que dejar la melatonina y va a dormir mejor porque hace más ejercicio, porque está socializando con las personas. Llega un momento de tranquilidad, de relajación muscular. Sí, entonces, porque nosotros siempre vivimos como afanados, como asustados. Ahora pues hasta miramos las noticias y hasta eso nos asusta, ¿verdad? Entonces, esto les va a ayudar a ellos también. Entonces, que bailoterapia, que musicoterapia, que todo lo que es terapias, arte terapia y no sé cuántas más terapias que ahora tenemos, hagámosles. Y miremos qué le gusta. Cuando nosotros hablamos con ellos, ellos nos cuentan, dicen, ah, yo fui panadera todo el tiempo. Pues ahora vamos a hacer pan. Y ellos nos enseñan la receta y podemos armar un libro con recetas de la persona y nosotros de ahí podemos extraer también muchas cosas. Aprovechemos ahora que están vivos y aprovechemos nosotros para aprender de ellos también. No solo nosotros les damos, ellos también nos dan mucho, tienen mucho para darnos. Sí, entonces creo que es importante, pues estas charlas son bonitas porque nos ayudan a acercarnos más a la persona como ser humano. Humanicémonos más y creo que dejemos un poco o a un lado un poco lo que es nuestra seriedad de pronto que tengo uniforme y yo soy la que aquí mando. No, sí, sí es que a veces puede ser eso que a uno le meten en la cabeza es que usted es más, que pues, la enfermera es esto, que tal. Nosotros somos cuidadoras de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Aquí trabajamos en forma total a nuestras personas, nosotros atendemos en forma integral. Nosotros estamos prestos a ayudar, estamos prestos a aprender también. Sabemos de las realidades, sabemos de la rutina, sabemos que todo no puede ser tan fantástico o que de pronto no podemos ocupar todo el tiempo, pero precisamente para esto nos sirven todas estas capacitaciones, todas estas charlas para recordarnos en cada momento que lo que estamos haciendo es muy valioso. Zenaida tenía levantada la mano. Zenaida. Zenaida. No, parece que se fue. Ah, no. Bueno, listo. Ay, ya. Fíjese que dentro de las terapias no farmacológicas está la gran terapia del amor, está la gran terapia de la comprensión, del autoconocimiento, de la paz que nosotros podemos tener para darle a otro, de la planificación de nuestro tiempo como cuidadores con la certeza de que tenemos que organizarnos en ese tiempo, darnos tiempo para nosotros para poderle dar tiempo al otro. Por ejemplo, esto de la música, de la terapia musical, y para el que puede bailar o para el que puede escuchar solamente. A veces tenemos pacientes postrados, pero hay muchas cosas que empiezan a hacer terapia, mover los dedos, incluso recordar que existen las orejas, que existen todo ese tipo de cosas. Es terapia física y va haciendo conexiones, va enseñando nuevas cosas. Por supuesto, es de a poquitos o de a muchos en todos los momentos. Como ustedes ven, nuestra directora
en Ecuador tiene una vasta experiencia. No, fíjese lo que nos habla hoy de farmacología, cómo dar un medicamento con cuidado, con amor, con asepsia, es decir, con esa forma correcta de llevar el medicamento, no llevarlo en la mano, no olvidarnos de cómo se llama ese medicamento, no volvernos unas malas rutinas, sino hacerlas unas buenas rutinas. ¿Cómo podemos recuperar esos tiempos circadianos también en las personas con buenos hábitos? Con un baño relajante o con una ropa adecuada, con un ambiente adecuado. Por eso también yo sé que en los hogares hay mucha gente, a veces en los lugares donde se atienden personas hay mucha gente, pero en la medida que nosotros logremos que esos ambientes quedan tranquilos también, que sientan la compañía y la socialización también es importante. En los hogares también mucha gente se recupera porque ve a otro, porque se siente también parte de una comunidad, porque también se siente parte de un equipo. Eso también a veces es terapéutico. Y eso también nos ayuda también como cuidadores a que nosotros aprendamos todos esos caminos, a hacer las cosas bien, hacerlos correctos, centrados en esa persona, centrados en eso que puede, que quiere y que necesita hacer. No sé, Glorita, si quieras agregar algo más. De todas maneras, fascinado siempre con tus charlas, con tus consejos, con tu sabiduría, con esa forma tan bonita como hablas del cuidado y con toda esa experiencia que tienes. No, solo que me llama la atención un comentario que dice de alguien que dice que un centro geriátrico no es lo mismo, que a veces pues hablamos lindo, ¿no? Pero que a la hora de la hora pues no se hace lo que dice que no les gustaba, que la persona empezó a hacerles ejercicios, a cantar, a conversar y mejor le sacaron, le echaron porque pues dijeron que es preferible tenerlos sentados mirando la televisión y cabeceando ahí. Entonces, y a veces pasa eso. Pero yo creo que cuando nosotros hacemos con el corazón las cosas y de pronto acercándonos a los directores o dueños, no sé, del centro y explicarles por qué hacemos, no es por o sea, nuestra apariencia o aparentar ni nada, ni llamar la atención, sino es por el bien de ellos, de las personas que están ahí. Incluso, pues creo que ahora pues estamos en el auge del crecimiento, del índice del crecimiento de las personas mayores, donde todo mundo se está preparando para atender y creo que ya tenemos suficiente, bueno, no suficiente, pero por lo menos bases de cómo mantener y cómo cuidar a una persona. Entonces, yo de mi parte, para las personas que recién de pronto nos están conociendo como red, hacerles la invitación que participemos de estas charlas. Siempre estamos innovando temas, buscando temas a veces que nos llamen la atención. La idea es compartir y aprender y creo que, y sobre todo, pues, si nosotros nos capacitamos, si estamos bien capacitados, vamos a atender mejor a las personas, ¿no? Recordemos que un cuidador capacitado, o sea, que se capacita, que se certifica, pues es como la carta de presentación eso. Yo creo que a veces le damos más valor al papel, al que nos dice, yo creo que y en todas partes, si no tiene el papelito no hay trabajo, ¿no? Pero es importante, pero creo que es más importante que nosotros estemos capacitados y que nosotros, en el momento que llegamos a trabajar y vean pues nuestro trabajo, esa es la carta de presentación, la calidad de trabajo que nosotros damos. Sí, creo que es importante invitarles a que si desean, si quieren, hagan los cursos con nosotros, son excelentes nuestros cursos y les capacita pues para optar por un mejor empleo, sí, incluso engordar la carpeta que nosotros presentamos para pedir un trabajo. Sí, es importantísimo pues que nos certifiquemos, que estemos seguros de lo que vamos a hacer, perder el miedo a enfrentarnos a cosas nuevas, a aprender cosas nuevas. Leamos mucho, autocapacitémonos, todo eso es importante. Y muchas gracias por escuchar. Gracias a
ti, abrazo cuidador, con todos estos comentarios, con todos estos compartires. Pasamos de buenos cuidadores cada día a ser mejores cuidadores en un acto responsable de amor. Entonces, muchísimas gracias para todos. Gracias por estar aquí y nos vemos en otra oportunidad. Vamos a tener otras charlas, vamos a tener siempre la oportunidad de compartir. La próxima charla que vamos a tener, vamos a hablar sobre cómo la psicología aplicada en la geriatría, que es diferente cuando tenemos a esas personas que están trabajando desde otras edades y cómo la psicología ahora se centra también en esta búsqueda de trabajar con la gente. Muchísimas gracias, buenas noches. Una feliz Un noche. abrazo, cuidado. Gracias. Excelente charla. Un abrazo para Sí. todas. Vale, Gracias, gracias. gracias. Muy Bendiciones. interesante. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Belleza de charla. Wow. Gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Excelente charla. Chao.